eh, a pesar de que estáis de puente. eh, No tengo conocimientos. ya lo conocéis todas y todos, es el director del diario digital Infolibre y aparte una persona estupenda, un periodista maravilloso y un tertuliano genial. O sea, Tómate lo que quieras. también tenemos con nosotros a perdón, a Jorge Fernández, que es No, Díaz, activista. no, Fernández Díaz. Díaz de la Robleta. Mi nombre. Él es activista y premio defensor de derechos humanos por unas siglas un poquito raras, HIRFF, que no sé lo que significan. International Human Rights Foundation. Me lo imaginaba. Las FF no lo sé. Sí, es un premio del Festival de Cine de Derechos Humanos de Nueva York. De 2023. Y también está con nosotros Ollana Goriena, que es la mujer del periodista Pablo González y que está con nosotros a través del Zoom, que no sé si la podemos ver ahora para saludarla en persona. Hola, hola Oriana, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. Sí, os oigo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Buenas a tardes, todas y todos. Ollana. Hola, Jorge. Hola, Pues nada, Jesús. estamos aquí, vamos a empezar. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Y es rendir un homenaje, porque el día 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa. Y queremos rendir un homenaje a los periodistas y las periodistas por su trabajo, que sin ellos no existiríamos como democracia en ningún sitio, pero sin ellos tampoco sabríamos lo que está pasando en el resto del mundo. Aparte, en estos momentos tan difíciles, necesitamos más que nunca la prensa. El día 3 de mayo fue proclamado Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993. La ONU, a instancias de la UNESCO, decidió conmemorar este día porque se conmemoraba la declaración de Windhoek, es la cual una representación de medios africanos, de medios de comunicación africanos, participaban en un seminario organizado por la UNESCO en Namibia. Y a partir de ese momento se elaboraron los principios de la libertad de prensa. Estos principios son los que ahora mismo no están rigiendo en el mundo, tendría que decir, ¿no? Tras 35 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como el primer día, como en el momento de la firma. Ya sabéis que según establece el artículo 19, perdón. Hace demasiado calor. Bueno, según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Teniendo en cuenta este derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo, sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Y eso es lo que intentamos hacer hoy. No sé si tantas cosas nos van a caber en un acto, pero lo intentaremos. En el año 2023, tras el informe que Amnistía Internacional lanzó la semana pasada, que ya sabéis que acaba de salir, el año 2023 no ha sido un buen año, sobre todo para la libertad de prensa.
la violencia y los asesinatos se han sucedido para los y las periodistas y para los ciudadanos, también periodistas, en sus denuncias sobre la vulneración de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Luego abundaremos un poco, pero me gustaría dar la palabra a Ollana, porque sabemos que el caso del periodista Pablo González es uno de los casos con los que realmente estamos en un sinvivir, porque no sabemos exactamente de qué se le acusa, ni él mismo sabe exactamente de qué se le acusa. No tiene está todavía en prisión, no le conceden la libertad condicional, no sabe exactamente cuáles son las acusaciones. Yo os puedo comentar lo que sabemos desde Amnistía Internacional, que supongo que su mujer nos puede decir si estamos o no en lo cierto, que yo creo que será lo mejor oírla a ella. Pero bueno, desde Amnistía Internacional sabemos que Pablo lleva 2 años en prisión preventiva, que fue acusado de espionaje, una acusación un poco amorfa, porque realmente no se ha definido en algo concreto. Se encuentra recluido en régimen de aislamiento desde el 28 de febrero de 2022 y aunque ya puede tener contacto regular con un abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, no contó con asistencia letrada de oficio hasta los 16 días después de su detención. Tampoco tuvo un abogado de libre elección hasta 2 meses después de la misma. Sin embargo, todavía hoy no se le permite tener contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada. Solo se le ha permitido tener una visita de su esposa en noviembre de 2022. Creo que esto es hasta ahora lo que tenemos. Desde que fue detenido no tiene información completa de los cargos que hay contra él, según nos dijo su abogado. Tiene una acusación genérica de espionaje, pero aún no se ha leído ni ha tenido copia de las actuaciones, ni ha tenido acceso completo a las mismas. Tampoco tiene ninguna facilidad de estudiarlas. Tiene condiciones muy duras de detención provisional. Y bueno, nuestra postura, independientemente de que tengan o no tengan razón los cargos que pesan sobre él, merece un juicio con todas las garantías y una adecuada tutela efectiva. Y vemos que realmente esto no está pasando. Así que le damos la palabra a Oriana. Yo estuve hablando con ella anteriormente y le comenté que creía que ahora en mayo vencía los 2 años de máximo que tenía la prisión provisional en Polonia, pero parece ser que no es así. Así que la escuchamos a ella, que tendrá toda la información. Sí, hola, bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias a Amnistía Internacional por invitarme y dar voz a Pablo y al caso de Pablo. Y bueno, también pediros disculpas porque no podré estar aquí en toda la sesión, ya que bueno, las obligaciones familiares me limitan bastante. Bueno, habéis hecho un resumen bastante bueno de la situación de Pablo. Yo lo extenderé un poquito más. Bueno, Pablo es periodista freelance especializado en el espacio postsoviético, que ha dedicado los 10 últimos años de su vida a dar cobertura a todo lo que sucede en ese espacio, sobre todo centrándose en Ucrania, donde ha seguido el Euromaidán, por ejemplo. También bueno, ha cubierto todos los procesos electorales en esa zona, en ese espacio. Estuvo en la guerra del Nagorno-Karabaj, etcétera. Y él informaba sobre lo que estaba sucediendo en Ucrania en estos últimos años, aun cuando la mayoría de los medios de comunicación no se interesaban. Él está considerado una voz autorizada, un experto. Aunque no fuera muy conocido para el público general, sí que lo era en círculos especializados en el tema de la Europa del Este. Él estaba en el momento de su detención cubriendo la llegada de refugiados ucranianos. Estaba en la frontera entre Polonia y Ucrania, pero en la parte polaca. Estaba trabajando
para La Sexta, entre otros medios de comunicación, también para Público, para Gara, de los cuales era colaborador habitual. Y 4 días después de que estallara la guerra, en la madrugada del 28 de febrero, lo detuvieron los servicios secretos polacos. Lo detuvieron estando él durmiendo en el hotel, o sea, no lo detuvieron en ninguna comisión de delito ni nada por el estilo. Desde entonces permanece en prisión preventiva, tal y como ha dicho Olga. Se le ha prorrogado la prisión preventiva en 8 ocasiones, esta sería la 8ª prórroga. Se van celebrando vistas de valoración de la prisión preventiva cada 3 meses, con lo cual en este mes de mayo le toca la 9ª revisión, creo, porque finaliza su prisión preventiva el 28 de mayo. Como bien ha dicho Olga, desde que lo detuvieron, esto ha sido un cúmulo, un sin parar de violaciones de derechos básicos reconocidos en los tratados de derechos internacionales. En primer lugar, están derechos mínimos, derechos básicos. El derecho a la salud, por ejemplo, tiene una atención médica defectuosa. Por ejemplo, en noviembre del 2022 solicitó analíticas y le dieron los resultados en marzo del 2023. Como para tener algo grave, la medicina que necesita se la dan con mucha insistencia, le llega tarde, las condiciones higiénicas también son deplorables. Otro ejemplo, solo le permiten ducharse una vez a la semana. Recuerdo que en la primera visita que nos concedieron llegó tarde porque se había tenido que duchar a cacitos y él es un hombre muy corpulento, o sea, tardó bastante. Pasa frío en la celda, ha solicitado calefacción que no le han concedido, tampoco le conceden ropa térmica interior, solo le podemos enviar calcetines. Otros derechos fundamentales que también le están siendo vulnerados son el derecho a no recibir un trato degradante. Cada vez que sale a la celda, por ejemplo, a su paseo diario, lo hace esposado, lo cachean. Los cacheos son excesivos, para decirlo de alguna manera. Ahora parece que se ha relajado un poquito, pero lo hacían desnudarse cada vez que tenía que salir o entrar, por ejemplo. Ahora parece que ya no es así, pero lo fue durante casi todo un año. Su derecho a la vida familiar, que es quizá lo que más nos afecta a nosotros como familia, también ha sido vulnerado porque, tal y como ha dicho Olga, no se le permite hacer llamadas de teléfono con nadie, salvo con sus abogados hoy en día. Y solo nos han permitido 2 visitas en 2 años, una visita al año. Pedíamos visitas regulares. Quizá una al año se considere regularidad, pero es una broma bastante sádica, la verdad. Como digo, también su derecho a la defensa está siendo vulnerado, su derecho a un juicio sin dilaciones. Lleva 26 meses en prisión preventiva. El pasado domingo, 28 de mayo, se cumplieron 26 meses. Pedimos desde el principio que nos permitieran hacer, aunque sea llamadas telefónicas en momentos puntuales, navidades, cumpleaños. La semana pasada, el miércoles, fue el cumpleaños del hijo menor. Pues no nos lo permiten. Dicen que no tienen la seguridad de quién pudiera estar al otro lado del teléfono. Hemos pedido también que eso se solucione con videollamadas, con Zoom. Está inventado, aquí lo estamos practicando. Pues bueno, no recibimos respuesta. Las 2 visitas familiares que hemos tenido no han sido íntimas. Hemos estado en todo momento acompañados por agentes de los servicios polacos, servicios de inteligencia polacos, funcionarios de prisiones, una traductora. La primera visita la tuvimos el 21 de noviembre del 2022. La segunda fue el 16 de junio del año pasado, o sea, ya casi se cumplirá un año desde la última visita. En la segunda visita pudieron venir también su madre y su hijo mayor.
pero los dos hijos, mediano y pequeño, no han visto ni han oído a su padre en 26 meses. Como digo, está en prisión preventiva, que se va prorrogando cada 3 meses. Los argumentos que utilizan para justificar las prórrogas son 4, se repiten en cada vista de valoración y son el riesgo de fuga, el riesgo de obstaculizar la investigación, que en caso de ser condenado, la condena podría ser muy elevada, que es de hasta 10 o incluso 13 años, y la sospecha de haber cometido un delito. Con esos 4 argumentos le van prorrogando la prisión preventiva cada 3 meses. No necesitan presentar ninguna prueba, cosa que de hecho no han hecho. Como he dicho al principio, su detención fue arbitraria, es lo que hemos denunciado, porque no lo detuvieron en comisión de un delito. Dieron a entender que había habido una investigación previa que justificaba su detención, que se habían acumulado pruebas que justificaban la acusación, que tal y como ha dicho Olga, es de espionaje. El de espionaje es el tipo penal, es una acusación genérica. Desde entonces no se han fijado cargos y las únicas pruebas que presentaron, o así lo hizo entender el Ministerio de Asuntos Especiales, creo que fue polaco, es que portaba pasaportes falsos, cosa que no es cierto. No es cierta, él tiene 2 pasaportes con 2 nombres distintos, pero esto se debe a que cuando nació le pusieron nombre ruso y que cuando se nacionalizó español su madre le españolizó los nombres, le cambió el nombre de Pavel por Pablo y le puso sus apellidos maternos, que son españoles, porque Pablo es nieto de un niño de la guerra. Su madre su abuelo es español y su madre tiene también apellidos españoles. Entonces, ese argumento de que portaba pasaportes falsos, nosotros lo aclaramos desde el minuto 1 y desde entonces, bueno, lo aclaramos, lo documentamos, presentamos la documentación y desde entonces no han trascendido más pruebas. No conocemos cuáles son las pruebas tan irrefutables que dicen tener y no han presentado cargos concretos de una acusación concreta sobre hechos delictivos concretos, que es lo que deberían hacer. Por eso acusamos o denunciamos que su derecho a una defensa efectiva está también siendo vulnerada. Primero, por lo que, como digo, no han presentado cargos, no han presentado pruebas, no han fijado fecha de juicio. No es que estemos esperando a juicio, sino que estamos esperando a que fijen fecha de juicio, cosa que no llega. Y además, a pesar de que tal y como ha dicho Olga también, ahora cuente con sus abogados, cuente con abogados particulares polacos y cuente con su abogado de confianza, a su abogado de confianza no se le permitió personarse en la defensa hasta pasado 1 año de su detención. Fue en febrero del año pasado. Durante 15 días estuvo indefenso. Se celebró la primera vista de valoración el 2 de marzo del 2022, creo, sin la presencia de un abogado. Tuvo interrogatorios, pues fue interrogado por los servicios secretos polacos sin presencia de ningún abogado. 2 semanas después de su detención se le puso a una abogada de oficio, pero esta renunció al cabo de 2 semanas sin haberlo visto siquiera. No sabemos por qué. Y no fue hasta abril del 2022 cuando al final decidimos ponerle un abogado polaco privado, porque veíamos que nos ponían una traba detrás de otra para que su abogado de confianza se personara en la defensa. Pero ahora, a pesar de tener a su abogado de confianza y abogados defensores polacos, estos no tienen acceso al total del expediente acusatorio, de tal manera que no saben de qué exactamente se le acusa o de qué exactamente lo tienen que defender, mejor dicho. Solo pueden consultar una pequeña parte del expediente acusatorio, ya que en Polonia la Fiscalía tiene derecho a decidir qué y cuánto de ese expediente pueden acceder los abogados. El problema en Polonia es que la prisión preventiva no tiene límite legal establecido. Así como en España es de 2 años, prorrogables hasta 4 para casos excepcionalmente graves, en Polonia no existe tal límite. Pueden tenerlo así
otros 2 años más, otros 4 años más, otros 8 años. Polonia ha recibido denuncias y sanciones por abusar de la medida de la prisión preventiva y para hacerlo especialmente en aquellos casos en los que se ven con dificultades para presentar cargos, en aquellos casos en los que no tienen pruebas y no, digamos, no interesa llevar a un prisionero a juicio. Es una manera de condenar a una persona de facto sin hacerle pasar por un juicio. Y creemos que este es el caso de Pablo, que a esto, hacia ahí lo llevan. Todas estas circunstancias de su detención o de su encarcelamiento, bueno, también se me ha olvidado decir que él está considerado preso peligroso, por lo tanto lo tienen en un régimen de semi-aislamiento. Él tiene que permanecer 23 horas dentro de la celda, solo tiene 1 hora para salir a un patio muy pequeño con unas paredes tan altas que solamente ve el cielo. Y en su celda ni siquiera tiene luz natural, o sea, tienen un hueco, pero es opaco, no se puede abrir ni entra la luz. Son condiciones de recluimiento muy severas, condiciones de incomunicación con la familia muy severas, que sumadas a la incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir con él, de no saber ni siquiera si lo van a llevar algún día a juicio, resultan en una tortura para él. Una tortura que yo creo que está además reconocida como tal internacionalmente. Y el no tener un horizonte, un asidero, una fecha a la que agarrarse, lo acentúa aún más. Y bueno, este es, en resumen, el caso de mi marido, Pablo González. Muchas gracias, Ollana. Nos has dejado a todos con escalofríos. ¿Sabes, te han dado algún tipo de respuesta al gobierno español respecto al caso de tu marido? No. No. El gobierno español lo que ha venido diciendo, al menos hasta el 28 de febrero, cuando se cumplieron 2 años, es que los cargos contra él eran graves. Nunca dijo cuáles eran, de hecho es que no se han presentado, no sabemos cuáles son, no los conoce ni Pablo. Él tiene derecho a conocer cuáles son los cargos en su contra, pero no es así. Y el gobierno español lo que ha dicho es que los cargos son graves, vulnerando, en mi opinión, la presunción de inocencia, que ya tiene asistencia consular, cosa que es cierta, pero la asistencia consular es un mínimo obligatorio para todo ciudadano nacional español. Dice que, bueno, que el cónsul lo ha visitado en 17 ocasiones, cierto, y menos mal que alguien lo visita porque la familia no puede hacerlo, pero en esas visitas, mucho más allá de constatar que Pablo sigue vivo, que no está enfermo, que cuando tiene algún problema de salud recibe atención médica, aunque sea insuficiente y tardía, y mucho más allá de constatar que él sigue solicitando llamadas, visitas, etcétera, mucho más no ha hecho. Lo que sí ha dicho el gobierno de España es que solicitará que se celebre un juicio oral cuanto antes, pero ya van 2 años y 2 meses y ese juicio no llega. Nosotros no tenemos comunicación directa con el gobierno, solamente con el cónsul. Nadie del gobierno español, desde el ministerio o desde la embajada, se ha puesto en contacto con nosotros, solamente el cónsul. Bueno, yo sé que tendríamos muchas preguntas. Vamos a pasar a la otra persona, a las otras personas invitadas porque se nos acaba el tiempo. Darte las gracias, Diana, pero si quieres permanecer y luego vemos, porque seguro que hay gente que quiere preguntarte cosas, si puedes. Sí, todavía un poquito, así que puedo. Vale, gracias. Sí. A vosotros. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación a Amnistía Internacional Valencia. Yo, mientras está Ollana conectada y antes de cumplir con sus compromisos familiares, es que me da cierto pudor hablar de nada más, porque me parece que es tan grave, ¿no? Y tan llamativo el caso de Pablo, que yo sigo sin entender muchas de las cosas que están ocurriendo. No, yo me gustaría aprovechar que sigue Ollana aquí para preguntarle si han podido hacer alguna gestión o alguna
alguna pregunta, no sé, algún emplazamiento a instancias europeas, no solo al gobierno español, porque a mí me tiene muy sorprendido que, aparte de confirmar lo que ha dicho Ollana, que lo sabe infinitamente mejor que nosotros, ¿no? Pero yo, cuando alguna vez, hace ya meses, he consultado al Ministerio de Exteriores sobre el caso, es lo que ha dicho ella. Han dicho, no hay cargos presentados, pero los cargos son graves. Y entonces, ¿esto cómo se casa, no? Pero dices, ¿pero qué cargos? Y entonces, esa cosa genérica del espionaje, pero sin ninguna prueba concreta, sin ninguna acusación concreta, etcétera. Entonces, claro, no estamos hablando, con todos mis respetos, a Zambia Es que estamos hablando de la Unión Europea, de lo que compartimos, del derecho compartido, ¿no? Y, por lo tanto, de la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, ¿no? De todo tipo de derechos humanos y de la libertad de prensa. Es que Pablo es periodista, además, y se está violando un derecho que no es de Pablo ni es de ningún periodista, es de los ciudadanos europeos, el derecho a la información, ¿no? Entonces, no, te quería preguntar, Ollana, si, no sé si directamente o a través de terceros o de organizaciones que están con vosotros y arropando y manteniendo esta batalla, habéis logrado llevar, pues no sé, si a Bruselas, al Parlamento Europeo, etcétera, alguna petición o alguna pregunta sobre si no actúa suficientemente el gobierno español, si no tiene nada que decir Bruselas. Sí, bueno, buenas tardes, Jesús. Encantada de poder saludarte. Sí, el verano pasado, el grupo de apoyo de Madrid y yo fuimos a Bruselas a instancias de Miguel Urbán, de Anticapitalistas, y presentamos el caso de Pablo allí. A la ronda de eurodiputados vinieron 5 representantes de 5 partidos distintos, que también quedaron muy asombrados de que, siendo tan poquito lo que pedimos desde la familia, porque lo que pedimos es que se celebre un juicio cuanto antes y visitas y poquito más, pues se sorprendieron de que el gobierno de España no hubiera hecho nada. Y bueno, sí que se comprometieron a moverlo, a darlo a conocer en Bruselas, a solicitar visitas a la cárcel, pero de momento no tenemos constancia de que se haya avanzado. También sabemos que se celebrarán elecciones próximamente y quizá eso influya, pero bueno, es verdad que no hemos visto que haya sonado mucho por ahí el caso de Pablo. Gracias. Bueno, aparte, bueno, no sé si se me escucha bien. Sí. Muchas gracias a todos y todas y a Amnistía Internacional. Ollana, no sé si también el ministro de Asuntos Exteriores, después de la campaña que se hizo, etcétera, pues se ha visto algún movimiento con respecto a agilizar, ¿no?, ese proceso judicial que se había comprometido él a nivel mediático, ¿no?, en el Congreso, etcétera, y las declaraciones que hizo a medios. No sé si se ha recibido algo más por parte de ellos. No, el 28 de febrero, cuando se cumplían los 2 años, quizá por la presión mediática o porque había un poco más de movimiento en los medios de comunicación, sí que dijo, a diferencia de lo que había venido diciendo hasta entonces, que iba a solicitar a Polonia que presentara cargos si los tuviera, si los hubiera, a diferencia de lo que había dicho hasta entonces. Pero nada más. Dijo también que emplazaría a su homólogo polaco a que se celebrara o a promover o a presionar para que se celebrara un juicio cuanto antes, pero resultados no hemos visto. Bueno, agradecerte. Si puedes permanecer algo de tiempo, podremos hacer más preguntas, porque yo creo que el público también tiene ganas de preguntar cosas. Pasamos, si queréis, hacer un poco un análisis, o tú querías hacerle alguna pregunta. Yo creo que, aprovechando, a lo mejor podemos preguntar, a ver si alguien quiere preguntarle algo Sí, antes concreto de... a sí. Ollana, antes de, y así pueda ir ella y podemos seguir
con el debate. ¿Qué os parece a todas? Bien. Por allí creo que hay una persona que quería. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo a Ollana sobre...? Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, ¿Verdad? Hace poco hubo elecciones en Polonia y hubo un cambio de gobierno, digamos, creemos todo el mundo que para mejor. ¿Es que a vosotros eso os ha dado alguna razón para ser un poco más optimistas? ¿Creéis que ese cambio de gobierno un poco más escorado hacia el centro, que no es que sea de izquierdas ni mucho menos, y un poco más hacia la Unión Europea, creéis que puede contribuir a mejorar la situación? Hola, buenas tardes. Pues teníamos esperanzas de que el cambio a centro derecha, o al menos a un gobierno más proeuropeo y quizás sí también más en la línea de la protección de los derechos humanos, pudiera mejorar la situación de Pablo, al menos en lo que corresponde a sus derechos. Pero no hemos visto ningún cambio. También nos advirtieron los abogados de que si hubiera cambios a nivel de la cárcel o a nivel de jueces y tal, los últimos de los últimos en notarlo serían los presos. Quizá los cambios lleguen, pero todavía a corto plazo, desde luego, no. Entonces no hemos visto ninguna mejoría de momento. ¿Alguna otra sí. opinión? Hola, buenas tardes. Quería comentar cómo ves el silencio mediático en el caso de Pablo. A mí personalmente me sorprende que en los medios aparece poco, si acaso un poco en su aniversario y por la presión de los grupos activistas que movilizan el caso de Pablo. Quizás al principio un poco en público y las está, pero a mí me sorprende el silencio en los medios. Quería saber cuál es tu opinión y preguntar también qué podemos hacer desde la sociedad civil, qué podemos hacer para lograr algún cambio. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el silencio o la discreción, por decirlo diplomáticamente, con la que los medios están tratando el caso de Pablo, siendo él un periodista, o sea, siendo del gremio, pues es bastante dolorosa. No sé a qué se debe, no sé si es autocensura, no sé si es por dudas sobre su inocencia, pero no creo que eso debería, no creo que una cosa quite la otra. Quiero decir, nosotros no estamos pidiendo que nadie se ponga en su defensa ni haciendo el papel de la fiscalía. Estamos denunciando una vulneración de derechos y creo que eso nos influye, nos afecta a todos. Por lo tanto, el silencio, pues es llamativo y bastante doloroso, teniendo en cuenta el tratamiento, el seguimiento que sí que se hace en otros casos. No sé si es porque él es ruso de nacimiento y esto afecte o por... no lo sé. Eso me lo pregunto yo también muchas veces, pero creo que lo deberían contestar los periodistas en los medios de comunicación grandes, que son los que no han tratado el tema. Creo que son ellos los que tienen que contestar a esa pregunta. Respecto a qué se puede hacer desde la sociedad civil, pues mira, nosotros tenemos un canal de Twitter o X donde vamos actualizando todo lo que tenemos sobre el caso. Pues bueno, supongo que una de las maneras de ayudar y de dar voz a Pablo sería siguiendo ese canal, simplemente almohadilla Free Pablo González y bueno, pues dar voz de esa manera, ya que no se hace en los medios de comunicación, pues esa podría ser una manera de apoyar. Y la otra, la que solemos pedir en las charlas a las que nos invitan y demás, es escribir, leer. Es lo poquito que podemos hacer. Quizá escribir para darle ánimos, decirle que su caso no se olvida, que estamos con él, y, bueno, que estamos con él o que no se le Genial. olvida, vamos, es lo que le duele.
Nosotros somos especialistas, digo Amnistía Internacional, en escribir. Pues cuenta con ello. Desde Amnistía Internacional, vamos, cuenta con ello. Vamos a escribirle. Gracias. Y vamos a intentar también, bueno, pues moverlo a través de los medios, a ver si es posible que se vuelva un clamor de, por lo menos, pedir el juicio ya, ¿no? Eso es. Ah, bueno, pues son sus contratantes, ¿no? Sus contratantes, quieres decir. Bueno, gracias, Oriana. Gracias. Ha sido estupendo poder escucharte en vivo y conocer más del caso de Pablo. Jesús, ¿cómo ves el panorama de este año? Porque según el informe que acaba de sacar Amnistía Internacional, está terriblemente difícil. Creo que es la vuestra una de las profesiones más peligrosas en estos momentos en el mundo. Bueno, lo que pasa Aparte de sí. militares, claro. Bueno, yo en primer lugar, estando aquí, Ollana, me gustaría dar mi opinión sobre lo que ella misma ha planteado y que creo que es una de las cuestiones clave del caso de Pablo, de Pavel, ¿no? Esta diferencia de qué pueden hacer o por qué los medios, se habla genéricamente, los medios silencian o callan sobre este caso, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay que distinguir entre los grandes medios, entre los medios contratantes y entre los medios que tenemos los recursos que tenemos y llegamos hasta donde llegamos, porque esta es la realidad. O sea, yo cada vez que nos llega una petición, un artículo, un dato, una apelación a que nos hagamos eco de algo relacionado con el caso de Pablo, creo que siempre lo hemos hecho Sí, y es verdad. lo seguiremos haciendo. Y entonces no lo digo porque en general se suele meter siempre en el mismo saco todo y esto es peligroso porque entonces todo se difumina y no se separan las responsabilidades de todo el mundo. Dicho esto, yo confío mucho en la fuerza de la sociedad civil, que es la que empuja normalmente y llega a conseguir cosas que se da por hecho que un gran medio de comunicación puede conseguir a la primera de cambio, ¿no? Y a veces es precisamente al revés, ¿no? Cuando un movimiento se pone en marcha y se dan pasos y demás, el ecosistema mediático termina viéndose en la obligación de entrar en un asunto, ¿no? Bueno, yo espero, Ollana, que haya novedades lo antes posible y en positivo, ¿no? Aparte de trasladar todo el ánimo y toda la solidaridad y decirte que estamos aquí. Es decir, que cualquier iniciativa en la que podamos ayudar o hacernos eco, pues que sepas que estamos. Muchas gracias. Bueno, quería especificar que tienes razón. Los medios más pequeños, yo no lo he dicho, lo he metido todo en el mismo saco, pero no es cierto. Hay medios que sí que han dado información rigurosa sobre el caso de Pablo, que le han hecho seguimiento. Eso es cierto. Así que bueno, te pido disculpas. Sí, no, que no era una corrección, sino bueno, apuntar esto, porque yo creo que el nivel de exigencia hay que trasladarlo igualmente, ¿no? Y luego me preguntabas, Olga, por la situación. Yo ya multiplico el pudor estando Jorge al lado y el caso de Julian Assange, ¿no? O sea, es que yo creo que estamos en un momento muy delicado y muy preocupante respecto a lo que es la libertad de prensa y el derecho a la información en todo el mundo y en Europa, ¿no? Estamos en un momento complicado, pero yo creo que luego podemos hablar de ello. Pero claro, hablar de las complicaciones que uno se encuentra aquí, en España, todos los días en este asunto y todos los riesgos o peligros que uno percibe, son una minucia al lado de casos como el de Pablo o el de Julian, ¿no? Es así. ¿No? Sí, sí, creo que precisamente Pablo y Julian tienen un nexo en común, no solo que se les acuse de espionaje, sino el momento, ¿no? O sea, el momento en que se hace es para leccionar. Yo creo que ambas detenciones, ambas acusaciones y ambos encarcelamientos son para presionar a los periodistas para que no informen sobre la veracidad de ciertos hechos en ciertos contextos en los que resulta peligrosos para unas élites
que son las que financian cierto tipo de operaciones, como son guerras, etcétera, etcétera. Entonces, el tener controlado la prensa masiva, esa prensa masiva que llega a la gente, para ellos es de vital importancia. Y para que un periodista que es alternativo o que trabaja en diferentes medios que pueden ser alternativos y pueden dar la veracidad fuera de esa propaganda que quieren inocular al resto de la población, pues necesitan dar una serie de lecciones. En este caso, alguien que conocía muy bien Europa del Este y sabía el contexto, y en el otro, una persona que sabía la realidad de los crímenes de guerra y de las implicaciones de las élites a nivel global por documentos que se filtraron de las propias agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Entonces, esos periodistas los han seleccionado ¿para qué? Para que el señor Maraña en sus medios no publique cierto contenido, o sus periodistas, o los periodistas que trabajen para ese medio, esos datos veraces que no quiere esa propaganda que saque. O si lo saca, que se le ponga en una tela de juicio, porque tiene una multitud de medios masivos que van a atacar la realidad, diciendo que esa realidad que está comentando ese medio, que es pequeñito, no es la verdad. La verdad es lo que dice la 1, aunque te presenten un videojuego de juego de guerra como que es una batalla real en no sé dónde, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos, ¿vale? Dos claros ejemplos de hasta dónde llega ese poder para poder controlar a toda la sociedad civil en general en el mundo. Y lo hacen así, porque no les importan las personas. No, el caso de Julian Assange es meridiano. Claro, hay que recordar que lleva 5 años encarcelado y otros Desde el 5, 2011. casi 6, ¿no? 2011. Estuvo encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Pero sobre todo hay que recordar cómo fue el caso Wikileaks y cómo los principales medios de Occidente publicaron todas las filtraciones que supuso el caso Wikileaks y que revelaban delitos muy graves de altos cargos políticos, diplomáticos, militares y judiciales de una serie de países de Occidente. No ha habido un solo caso, corrígeme, que yo sepa, de ninguno de esos altos cargos que haya asumido ninguna responsabilidad sobre los delitos que se demostraban en esas Sí, filtraciones. sí, sí. De hecho, Wikileaks, fuera de lo que puede ser un medio tradicional, es una página de filtración en blanco. O sea, no opina. O sea, ellos filtran una documentación que es veraz y entonces tú no puedes juzgar porque tú te vas a cualquier otro medio y tiene una línea. No, eso no tiene línea. Esto es una documentación que es veraz y tú puedes opinar, pero ya lo opina el lector. No hay un periodista que es el que plantea su opinión. No, pero además, claro, cada uno de esos grandes medios se supone, o fue lo que nos contaron todos ellos, que crearon equipos muy potentes, muy numerosos de profesionales para contrastar y verificar todo lo que Toda la se documentación filtraba en la filtrada. documentación de Wikileaks. Entonces, desde el punto de vista de cualquier, no digo periodista, sino cualquier ciudadano y ciudadana, la pregunta es, pero vamos a ver, entonces, quien facilita una información acaba en la cárcel y ahora mismo pendiente de que se le extradite a Estados Unidos con la posibilidad de, bueno, Estados Unidos niega la posibilidad de una pena de muerte, pero sí admite la posibilidad de 175 años de cárcel, ¿no? O cadena perpetua. Es que estamos hablando de esto, ¿no? Y yo me pregunto muy a menudo, dice, pero a ver, aparte de que escribamos, yo he firmado cartas dirigidas al presidente de Estados Unidos, junto a directores y directoras de medios internacionales y tal. No existía Infolibre cuando ocurrió todo esto, pero yo me siento implicado y apelado como periodista y como ciudadano, ¿no? Y dices, oiga, pero además tendríamos que solidarizarnos todos y decir, oiga, que todos cometimos ese supuesto delito, porque todos publicamos
en su En medida, cualquier- yo estaba en otro medio, pero publicábamos noticias porque eran muy graves, ¿no? Muy importantes. Y decíamos, según publica tal y Wikileaks, hay esto. Entonces, todos deberíamos estar sentados en un banquillo, ¿no? No deberíamos estar sentados ninguno, Nadie. obviamente. Pero dicho esto, yo no sé cómo se puede, que me parece lo más difícil, trasladar la gravedad de todo esto, del caso Assange, del caso Pablo, cada uno en su vertiente y con sus diferencias y demás, pero casos donde se atropella la presunción de inocencia, la libertad de prensa, el derecho a la información, varios de los principales valores de la Unión Europea, etcétera, y yo tengo la impresión de que no hay suficiente conciencia sobre el asunto, ni en el oficio del periodismo, ni en la ciudadanía. Claro, ¿no? Y además que hacia dónde vamos en una sociedad en que los mismos que nos garantizan nuestro derecho a estar informados sobre las cosas, les pueden torturar, encarcelar de por vida. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Hay una cosa muy importante de Julián, que era que estaba investigando el punto de veracidad para saber desde dónde partíamos la sociedad. O sea, porque él ya partía de que desde los medios masivos, etcétera, etcétera, tenemos una sociedad contaminada que no conoce la verdad. Y luego, pues hay cosas que desconoce la gente de esas filtraciones que se han hecho, pues son las que han conseguido que no tengamos un TTIP, que era un tratado europeo que había, que se estaba fraguando entre Estados Unidos y Europa para empobrecer a todos los trabajadores de toda Europa y de todos Estados Unidos. Pues hay muchas cosas, no solo ya Afganistán, las guerras, los crímenes en Guantánamo, ya es una serie de cables, corrupciones que implicaban a a las grandes élites, también Monsanto. O sea, gracias a esas filtraciones que se hicieron desde Wikileaks, que eran publicaciones que él hacía de filtraciones que les hacían llegar, ahí está Chelsea Manning, etcétera. De hecho, quien las ha desvelado está en libertad y sin cargos, y el que las ha puesto a disposición del público para que conozca la verdad está en una cárcel, torturado y sin derechos. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, yo soy el que coge esa información y se la paso a un medio para que la publique, que es lo que hacen todos los medios, o sea, cualquier periodista lo que hace es preguntar o intentar captar información para darla a conocer al público. Es el trabajo habitual de cualquier periodista. Pues por hacer ese trabajo y ser una información que es sensible para un gobierno, que cualquier periodista que tuviese esa información la hubiese publicado, porque es algo de información pública que deberíamos de conocer todo el mundo, y más cuando se trata de archivos clasificados que ocultan crímenes de guerra, asesinatos en masa, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede pasar esto? Que la persona que sí se le podía haber acusado porque ha catado esos documentos, que también estaría mal, porque yo creo que no se debería de poder clasificar ningún documento que asesine seres humanos. Yo creo que no podría ningún Estado clasificar algo que asesine seres humanos y más en masa, etcétera. Entonces, ya dentro de que esto yo pienso personalmente que está mal, ¿cómo puede pasar que Chelsea Manning esté en libertad y Julian Assange esté perseguido desde el 2011, etcétera? Y hay que pensar que Wikileaks es conocido, pues por lo que ha dicho Jesús Maraña, porque la gran mayoría de medios se han hecho eco de esas filtraciones que ha hecho Wikileaks, porque hasta el 2011 que se publica el vídeo de Collateral Murder, nadie conocía, o sea, conocíamos 4 Wikileaks. No era algo masivo, fue a través de publicaciones de The New York Times, de prensa masiva, cuando Wikileaks se pone encima de la mesa y empiezan todos los medios a replicar lo que sale en esa página. Entonces lo han puesto ahí. Sí, hay una cosa que me tiene a mí intrigado, vamos, intrigado, sorprendido de lo último, de la fase en la que estamos ahora, ¿no? Con este caso. O sea,
el Reino Unido, la Corte del Reino Unido, está a la espera de que Estados Unidos dé garantías. Vale. Y a mí eso ya, de entrada, Las ha dado. solo esta frase que he dicho, Sí, sí, sí. a mí como demócrata me asombra, porque me parece un insulto a la inteligencia, ¿no? Pero ¿cómo que el Reino Unido exige y Estados Unidos da garantía? Pero vamos a ver, si esto ocurre entre Reino Unido y Estados Unidos, claro, efectivamente, y- con muchos datos sobre la mesa, es para echarse a temblar, ¿no? No, y aparte que primero ya te estás saltando, ya estás diciendo que se puede Claro. impresionar a cualquier periodista. O sea, tú, mientras me des garantías de Claro. que no tal, y luego la veracidad de las garantías. O sea, tienes miles de documentos clasificados que son crímenes y vas a decir que las garantías que te dé ese Estado las vas a tomar como buenas, ¿no? Aparte de que primero tendríamos que ver si lo que ha hecho es un delito o no es un delito, ¿no? ¿En qué leyes se están basando para perseguir a esa persona? Entonces, al final, ¿qué acabas pensando? Pues la falacia de los derechos humanos, lo ves en Gaza. Yo ahora mismo, cualquier persona, Eso vamos a entrar ahora en el tema. cualquier persona con un móvil es un Julian Assange en Gaza. Cuando antes he dicho ciudadanos periodistas, me refiero a todas las personas que afortunadamente pueden estar ahí contando lo que está pasando a través de sus móviles y demás, como estamos viendo, por ejemplo, con la represión de la policía en las universidades norteamericanas, ¿no? Afortunadamente eso existe y es una buena herramienta. Cuando es buena, es muy buena herramienta para saber lo que está pasando. Yo quería comentaros precisamente los tres países, hemos elegido a tres por representativos y porque se supone que son en estos momentos como el máximo exponente de la declaración de la devastación de la carrera periodística. Uno es México, que es uno de los países donde más gente está muriendo y en estos momentos además Amnistía ha sacado un informe no hace mucho tiempo, creo que estábamos en la Asamblea de Barcelona cuando prácticamente se había presentado, fue la semana pasada, me parece, que se llama exactamente, aquí lo tengo, Nadie garantiza mi seguridad. Y precisamente, bueno, yo le quería preguntar a Jesús si tiene, nosotros ahora mismo estamos pendientes del caso, que lo tenéis fuera, del caso de Alberto Amaro, porque bueno, entre unos 70 periodistas muertos en el año, dos concretamente, Gustavo Sánchez y Rubén Pat, estaban bueno, protegidos por el servicio que tiene México de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, y los dos han muerto, y a Alberto Amaro le han quitado la posibilidad de protección, le han quitado los guardaespaldas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una carta ahí que podéis recoger y enviarla a vosotros desde casa, pues de protesta para las autoridades mexicanas diciendo por qué le han retirado la protección, el mecanismo de protección. ¿Qué conoces No, a ver, de la situación no en me México? atrevo a... Conozco bueno, los testimonios de compañeros y de colegas que van trasladando. Pues estuve hace poco, por ejemplo, compartiendo unas horas, un fin de semana entero en distintas jornadas, pues con Lidia Cacho, ¿no? Que como sabéis está Sí. exiliada en España después de haber sido secuestrada y amenazada y torturada, ¿no? Y está en permanente contacto con sus compañeros y compañeras de allí. Hay que decir que además muchos de los periodistas amenazados en México y muchos de los asesinados, unos son por investigar el narco y las relaciones con el poder político y otros muchos también con los feminicidios, que es otra de las partes más oscuras y más tremendas de lo que está ocurriendo desde hace muchos años en México, ¿no? Que además están ligadas unas cosas a otras, ¿no?
Bueno, es uno de los países donde más difícil es ser periodista, y uno de esos escenarios en este último año, junto a Gaza, obviamente, y lo que hace que cualquier problema del primer mundo digas, oye, pues te aguantas y hay que seguir, ¿no? Porque no hay posibilidad de manejar en la más mínima proporción, ¿no? Es decir, ser periodista en México es jugarse la vida a todas horas, ¿no? Aquí te puedes jugar, pues eso, la hacienda, la reputación, las cosas que no son poco importantes, ¿eh? Pero bueno, cruzo los dedos, pero hace muchísimo tiempo que aquí ser periodista no te jugas la vida. Te puedes jugar muchas cosas, pero la vida, menos mal, no. Hasta ahí podríamos regresar, ¿no? Em, pero no debemos olvidar que ese derecho del que hablamos y lo que se conmemora mañana, la libertad de prensa, yo insisto siempre en que no es un derecho de los periodistas, es de la ciudadanía, es básico en democracia. Entonces, bueno, debería importarnos menos en qué lugar se atropella. Nos atropella a todos, ¿no? Y en cuanto se socava, y más si es a través de asesinatos, ¿no? Pues nos afecta a todos. O sea, el hecho de que en Gaza, corrígeme, Olga, si me equivoco, pero van al menos 105 periodistas asesinados, y por cierto, todos Gracias palestinos. yo tenía 80. No, Nos hemos quedado cortos. no, a Sí. finales de marzo ya iban, según Reporteros Sin Fronteras, creo que llevaba ya más de 105, al menos 105 registrados, ¿no? Sí. Y todos palestinos. Y eso significa que además es el asesinato sobre el crimen de la precariedad, es decir, sobre periodistas que están trabajando en condiciones absolutamente, pues eso, nefastas, ¿no? Y han caído. Y esto que apuntabas, que es muy interesante, de cómo ahora sí tenemos ciudadanos y ciudadanas que ejercen de informadores, y menos mal, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero establecer la diferencia importante, y no tanto en situaciones como puede ser la de las universidades norteamericanas ahora, o el escenario de Gaza, que están trasladando algunas imágenes directas de lo que está pasando. Por lo tanto, hay pocas dudas aunque sabemos que también las imágenes se pueden distorsionar, pero hay pocas dudas de que, oiga, está habiendo esta represión y está habiendo esta protesta, etcétera. Pero yo insisto en una cosa. Todo esto es uno de los grandes, de las grandes aportaciones, de los grandes logros de la realidad digital, y está muy bien y nos blinda y nos ayuda y nos aporta o nos permite ejercer un derecho más de todos los ciudadanos. Pero hay una diferencia entre que lo ejerza cualquier ciudadano o ciudadana y que lo haga un periodista o una periodista. Cualquier ciudadano no tiene la obligación, en principio, de cumplir determinados requisitos, determinados criterios, determinadas obligaciones del oficio. Y un periodista sí. Un periodista tiene que identificarse, tiene que hacerse responsable de lo que publica, de haber contrastado los datos, de sentarse en un tribunal si hace falta para defender la veracidad de lo que ha publicado. Son muchos requisitos, y esto es importante porque si lo dejamos todo en el limbo de cualquiera puede aportar y confundirse con el papel de un periodista, es cuando llegamos a que todo se confunda también y valgan lo mismo altavoces de bulos, de propaganda, de intoxicación, de esas llamadas fake news o noticias falsas, que yo me rebelo contra el propio lenguaje. Si algo es falso, no es noticia, no puede serlo. Así que eso no existe, se llama mentira. Entonces, esa diferencia es importante que la tengamos clara, porque si no se acaba el periodismo. Y si se acaba el periodismo, se acaba también esa obligación de veracidad que no tiene cualquier ciudadano. Y ya me callo, que me estoy... No. Me ha parecido muy importante lo que acabas de decir y muy en el momento. O sea, quiero decir que dado como estamos en esta... Sí, tengo que decir que me he quedado aquí al lado desde la estación para terminar un artículo para mañana sobre esto más aquí cerca, en España, lo que está pasando ahora y cómo se abre un debate sobre la regeneración democrática y el tema mediático y demás, y ya se empieza a confundir todo, ¿no? Y resulta Sí.
que uno tiene que escuchar a personalidades como Isabel Díaz Ayuso erigirse en defensora de la libertad de prensa. Y entonces digo, cuidado, cuerpo a tierra. O sea, esto es importante, pero es por eso, porque enseguida dice, bueno, venga, ahora es la nuestra, y dice, no, que vienen y quieren cargarse, pero ¿quién quiere cargarse? A ver, lo que se está reivindicando es que de una vez se den pasos, se están dando desde el Parlamento Europeo, no es esto una trinchera de no sé qué, para distinguir lo que es periodismo y lo que son otras cosas. Que yo no pido silenciar ni prohibir, nada. Lo que pido es que se diferencien unas cosas de otras y que el ciudadano pueda diferenciarlas. No, no, totalmente de acuerdo. Yo quería comentaros, como habíamos dicho, como homenaje, y citar algunos de ellos, como Shirin Abu, que murió, ya sabéis, el año pasado. Fue de las primeras periodistas, bueno, no porque esto viene de muy lejos, pero el año pasado digamos que fue el detonante, ya sabéis, lo de el campo de refugiados que ella estaba vigilando porque había tropas israelíes que iban a entrar en el campo, como siempre, disparando, y a la primera que dispararon fue a ella. Murió el 11 de mayo de 2022. A Hamza Dabou y a Mustafa Turaya. Hamza era el hijo del periodista que vino la semana pasada a Valencia, no sé si te lo comentó Lola. Bueno, pues es, sí, Bael Dabou es el padre. Ya sabéis que estuvo aquí en La Pechina. Bueno, pues al hijo también lo habían asesinado en Gaza, junto con al compañero Mustafa Turaya, que también murió. Eh, Aparte de eso, también conocéis, y es una cosa de las que ha aparecido en el informe de Amnistía, que el 13 de octubre varios periodistas fueron atacados en el sur del Líbano por tropas israelíes, y en ella murió uno de los reporteros de Reuters, me parece que era, de Reuters, perdón. Colaborador de Reuters. Colaborador de Reuters. A ver, no sé. Hay demasiados. No voy a decir todos los nombres porque es demasiado largo. Es que y si me prefiero- permites, además, Olga, algunos de los nombres que has citado y la mayoría de los que han muerto en la represión y en el genocidio de Gaza, claro, representan lo que está pasando desde hace años con el periodismo de los reporteros de guerra o los reporteros destinados destinados, corrijo, que están trabajando en lugares de alto riesgo, ¿no? Porque ya la inmensa mayoría no están protegidos por un gran medio, no tienen ni siquiera un seguro de vida ni que les proteja de cualquier situación de riesgo. Es decir, son freelance que cobran a la pieza, que cobran por la colaboración que hacen con 1, 2, 3, 5 medios para poder financiar la cobertura. Es decir, esto ya tiene poco que ver, esta realidad, con, pues no sé, con esa mitología del periodismo que tenemos en la memoria, ¿no? El año que vivimos peligrosamente, ¿no? Pues una maravilla, pero claro, pero protegidos por grandes cabeceras, por etcétera, y al rescate cuando ocurre. No, aquí no hay nadie que rescate. Aquí, incluso llevando sus acreditaciones y sus... Todos iban acreditados. claro, no hay nada que les proteja y bueno, y menos en una situación en la que el ejército israelí, el gobierno israelí está demostrando que le da completamente igual, ¿no? Como ha pasado con tantos trabajadores de la UNRWA o con voluntarios de una ONG. Sí, además que, como decía la compañera, que lo grave es que no solo cometen los delitos en el entorno de una guerra en Gaza, o sea, se trasladan al Líbano, o sea, hay una persecución. Los dos compañeros que estaba hablando Olga iban en su coche los dos y fueron directamente a por ellos, igual que en el sur del Líbano. O sea, van a otro país, o sea, es como si España
tirarse una bomba a Francia, a 2 periodistas que están en Francia, cuando no está ni el conflicto ahí, ¿no? Y es otro país, ¿no? O sea, hay una clara persecución en Gaza. O sea, el primer objetivo son los que pueden informar de lo que pasa ahí. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es la población civil de allí. O sea, que mujeres, o sea, que el 90% de la población de un territorio se ha desplazado y que el 70% sean mujeres y niños, pues, oye, pasó un contexto muy parecido con Irak, muy parecido, y el único que está en la cárcel es Assange, ¿no? Y aquí, pues, directamente los están eliminando a todos los que pueden informar. Además hay hechos muy recientes y muy alarmantes que a mi juicio desvelan esa excusa que se pone a menudo sobre los posibles errores o los daños colaterales o estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido y el susto que metieron en una sola noche en el cuerpo de mucha gente, que fue el intercambio de bombas y drones y demás entre Israel e Irán, ¿no? O sea, primero Irán asesina a 7 diplomáticos, o lo que fueran, pero en un consulado iraní, protegido diplomáticamente, pero bueno, lanza un pepinazo y asesina a 7 personas. Y después de mucha amenaza, de mucha tal, Irán responde con una lluvia de drones que tardan 7 horas Sí, que en el pueden, trayecto, sí, de manera que da tiempo a que a cualquiera prepararse, se los prepare, objetivos llame a los que están militares. de guardia, que no pase nada. Ujú. No, es que es así. Sí, sí. No, yo no es que lo diga, o sea, yo esto lo he contrastado con analistas militares y es exactamente así. La respuesta está medida para que, salvo una muy mala gestión del asunto, no haya ninguna víctima y no la hubo. ¿Vale? Entonces se produce esa respuesta, que es un poco la mínima, digamos, el mínimo compromiso de Irán con sus propias filas para el régimen, tenerlo más o menos tal, y sus aliados, en fin. Y obviamente Israel se reúne 2 días enteros, el Comité Militar de Defensa con Netanyahu al frente y tal, y están dudando si lanzan la Tercera Guerra Mundial o... Y la respuesta es, bueno, ahí va eso y que no pase nada, ¿no? Oye, si se puede hacer así entre las 2 principales potencias de la zona, que llevan en guerra también muchísimo tiempo, pero cuando procede, dicen, vamos a que no se nos vaya de las manos esto. Oye, cuando se asesina indiscriminadamente a niños, mujeres, de todo. Pero ¿qué es esto de no, es que había los sótanos de un hospital? Es que es una ofensa a la inteligencia, ¿no? Dices, oiga, de verdad, las 2 cosas a la vez no pueden ser. Y entonces esto, pues no lo sé si tenemos suficiente conciencia de ello, pero es una cosa muy, muy evidente, ¿no? Sí, sí, no, estamos hablando de 140 fosas comunes actualmente que hay en Gaza y de cómo han conseguido insensibilizar a una parte de la población a través de medios masivos. O sea, van perdiendo la batalla poco a poco, pero es que vemos que prolongándolo en el tiempo, hay una parte de la población que deja de denunciar esto que está pasando. ¿Cómo podemos hablar de derechos? Yo antes le decía a la gente cómo podemos hablar de derechos cuando se están asesinando niños en tantas guerras o se les está explotando en múltiples países, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que tenemos derechos humanos, ¿no? Y cuando lo estás viendo en directo, cómo los están masacrando, escondiendo en fosas, robándoles en los hospitales, o sea, atacando sus medios para poder mantener la vida de esa población civil. Y todos estamos aquí hablando de derechos humanos y vemos esto y nos tenemos que callar con todas estas potencias. O no nos callamos y nos siguen silenciando y seguimos hablando de derechos. Ole los universitarios, pues está claro que si no se mueven los universitarios no va a haber ningún cambio. Ole por ellos. Y aquí en Valencia creo que también han hecho una acampada. O sea, muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes, porque hacen falta jóvenes que se levanten, porque el futuro que nos espera
con la prensa silenciada, con asesinatos en masa, que nadie hable de vulneraciones flagrantes de derechos, que sigamos diciendo que tenemos derechos mientras vemos cómo asesinan a niños, no podemos avanzar si no hay cambios y se promuevan desde ahí, desde estas universidades, desde la gente joven que entienda que es necesario que alcen la voz. Pedirnos lo que queráis, ya haremos ahí, os daremos el soporte que haga falta. Pero los jóvenes tienen que empezar a mover y cambiar lo que hemos hecho mal, porque hemos permitido que esta sociedad sea hoy lo que es y lo hemos hecho mal. Igual por confianza, igual por lo que sea, pero lo hemos hecho mal. Bueno, antes habíamos hablado también del caso de Pablo. Otro de los países en los que la situación es terrible es Rusia. Evidentemente, después de la invasión de Ucrania y casi al mismo tiempo, bueno, se sacaron unas leyes especiales en las que ya sabéis que no se podía hablar de guerra, sino que, ¿cómo es? Operación especial. operación especial militar. O sea, yo ya, por ejemplo, ya por el mero hecho de haberlo mencionado, podría tener hasta 15 años de prisión y eso está pasando, bueno, con muchísimas personas que están dentro de Rusia y que están siendo detenidas por hablar de esta situación. Yo quería, ya que estamos, y además hay una acción de Amnistía Internacional, hablar de María Ponomarenko, que ya sabéis que ella está en estos momentos, es periodista, está en estos momentos perseguida, bueno, está presa y simplemente por hablar del tema del teatro Mariupol, por el bombardeo del teatro Mariupol. Entonces, bueno, es uno de los casos que lleva Amnistía Internacional, pero bueno, como vuelvo a recordar a Natalia Estemirova, a Ana Politkóvskaya, porque son ya casos viejos, pero todo mujeres, bueno, mujeres periodistas asesinadas, muchas de ellas. En este caso, por ejemplo, también tenemos el caso de Elena Milasima, que tenéis ahí también, es otra de las mujeres detenidas que también ha tenido que huir por hablar sobre lo que está sucediendo en Chechenia y la defensa de las personas LGTBI en Chechenia y contar lo que los abusos que están sufriendo en ese país. Entonces, como veis, bueno, Sí, es que no quiero decir que no hay mucho que añadir a lo que son los hechos, ¿no? Lo que son los datos. O sea, en Rusia es evidente, no hay un régimen democrático en puridad, ni muchísimo menos. Porque aparte de los periodistas que están encarcelados, sabemos ya los casos que han ido siendo envenenados. O sea, es decir, es verdad, sí. claro. Es decir, es que no se O sea, que te manden a prisión es lo que menos te puede pasar, Bueno, lo menos te grave. pueden mandar a Siberia y además envenenarte, como ha También. pasado. Claro, es que es impresionante. O sea, bueno, una vez más sí es verdad que se demuestra el miedo que tienen los gobiernos autoritarios a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Y esto es importante reivindicarlo y seguir creyendo en ello y seguir defendiéndolo. Por algo será. Es decir, si les preocupa y les pone tan nerviosos que haya periodistas y ciudadanos críticos, pues es por algo, es porque es lo que hace tambalear los regímenes no democráticos, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos asistiendo desde hace años a un creciente movimiento autoritario con distintas señas de identidad, pero con ese elemento común, ¿no? De ir haciendo desgastarse la democracia, e ir aprovechando lagunas democráticas para colarse por ahí y deteriorar desde dentro, pues yo creo que debemos estar advertidos y en guardia y seguir defendiendo esto como un valor
humano, como un valor global, ¿no? No es una cosa de espacios muy cercanos, sino que esto yo creo que hay que defenderlo a nivel global. En el caso de Rusia, yo creo que le ha venido el azar o Dios a ver o Netanyahu, ¿no? Con lo de Gaza. Porque si no, probablemente el foco que tendríamos sobre lo que está pasando en Rusia, sobre el tema de Ucrania, etcétera, o la presión para que eso acabe también urgentemente, pues sería mucho mayor. Claro, ahora mismo, pongo un ejemplo parecido a lo que decía de Irán es decir, qué está pasando en Ucrania, Rusia, cómo son las fuerzas o los equilibrios para que eso siga estancado y los analistas que saben del asunto y del territorio digan que eso está estancado para bastante tiempo. Pues estamos en jugadas, digamos, geoestratégicas que tienen que ver con intereses económicos, militares, globales, etcétera. Y una de las primeras cosas que se atropellan siempre en esos juegos geoestratégicos es la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de prensa. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Bueno, quiero recordar unas palabras de Nelson Mandela, porque estamos hablando de países demócratas y países que no. Y Nelson Mandela dijo algo que suelo recordar, que si hay un país en el mundo que ha cometido atrocidades a lo largo y ancho del planeta, ese es Estados Unidos, porque no les importa a las personas. Y quiero recalcarlo, porque siempre hablamos de democracia y ponemos de ejemplo el país menos demócrata, más sanguinario del mundo, del planeta, ¿vale? Que patrocina golpes de Estado en otros países, que subvenciona golpes de Estado y que asesina en masa. Y es por ello por lo que está una persona ahí encarcelada y sin derechos y otras perseguidas a lo largo y ancho del planeta. Porque Israel no hubiese podido asesinar a todos los periodistas que ha asesinado, a todos los niños y mujeres que ha asesinado, si no está este país atroz, ejemplo de la democracia, apoyándolo. Y con esto quiero cerrar. Bueno, ahora sí, si queréis, damos paso a las preguntas del público. Bueno, muchas gracias por toda la conversación, por todo lo que habéis comentado. Y en relación a la situación, el panorama mundial, pues la verdad es que no podemos ser nada optimistas, porque en todos los continentes están habiendo atropellos y lo más radical en este momento es lo de el genocidio en Palestina. Sin embargo, creo que con el tema de la geopolítica tampoco podemos quedarnos solo mirando al más malo de la película, que es Estados Unidos, cuando tenemos otros malos también, que, que son China, donde tampoco se respetan los derechos humanos. Me he ni- guardado, lo he sacado de la lista porque realmente es de donde menos tenemos información desde Amnistía Sí, Internacional. sí, O sea, sí, lo he sacado de la lista por eso, porque no hay sí, información casi. sí, pero por lo mismo, porque también los periodistas allí están perseguidos. De Sí. hecho, la información sobre la pandemia del COVID fue una periodista que también estuvo en las listas y hicimos acciones como Amnistía Internacional porque se encarcelaron y porque persiguieron a los periodistas que sacaran esa información a la luz pública. Entonces creo que reducirlo todo simple y sencillamente a Estados Unidos es caer en una polarización muy sencilla. El tema es mucho más complejo en la actualidad, es mucho más complejo, en donde se imbrincan muchísimas otras variables que tienen que ver. En Latinoamérica también hubo un empuje en un momento, ahora está de caída total por el incremento también del manejo del narcotráfico, que va que está en todo el continente.
Entonces, son variables que hay que tener en cuenta también porque de eso a veces no se habla. O sea, nos centramos en un solo detalle y entonces se simplifica a veces el discurso y eso nos hace perder perspectiva de lo complejo que es todo el panorama. Yo por alusiones, Por, yo menciono Estados Unidos porque el resto ya se menciona todos los días. O sea, la falta de libertad de expresión en China, en Rusia, etcétera, ya la mencionan todos los medios todos los días. Pero de Estados Unidos tenemos a una persona que lleva más de una década perseguido, encarcelado, torturado, y nadie habla, siguen hablando de democracia norteamericana. No, tenemos dictaduras y nosotros somos cómplices. Es que nosotros ahora mismo, Occidente, somos cómplices de todo lo que está sucediendo en Palestina y lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, toda Siria, todas esas guerras, somos cómplices de todos esos asesinatos. el norte global es cómplice completamente de todo lo que sucede en el sur global. De todo lo que... De todo lo que sí, sucede en el de continente las guerras. africano Nos han hecho cómplices, nuestros Sí. gobiernos nos han hecho cómplices de todo esto. Por eso te he dicho que lo hemos hecho mal. Cuando tú me hablas de optimismo, yo el optimismo lo veo en los jóvenes, que hoy están dando la patada en las universidades. Ese es mi optimismo y es que es lo único que me queda, ser optimista y esperar que lo puedan hacer mejor de lo que lo he hecho yo y otras personas y otros periodistas, que muchos, el periodista intenta cambiar, con esa información veraz, intenta cambiar el mundo y que la gente, o quiero pensar yo que es así. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que tenemos unos periodistas que actualmente están precarizados, lo que comentaba él, que la gran mayoría son freelance. Sí. Les han matado las condiciones laborales. ¿Quién va a ir a trabajar ahora a un entorno bélico sabiendo que no sabes si vas a cobrar? No. Y vas a un programa de televisión y los que ponen en los programas de televisión lo más cerca que han estado de un enfrentamiento bélico ha sido el despacho que tienen al lado del estudio de televisión. Eso es lo más lejos que han estado. ¿Vale? Y esos son los que realmente ganan dinero. Pero el que han enviado allí, que es un freelance y que puede ir con 4 acreditaciones porque no sabe qué medio le va a comprar la noticia, a ese se lo cepillan y no pasa nada. Y ese es Pablo González. ¿Vale? Y esa es la realidad. Y eso hemos permitido nosotros que sea así. Lo hemos permitido. ¿Vale? Recortando los derechos laborales, no estando ahí luchando. No hablo, me estoy poniendo yo aquí también, que yo llevo 30 años luchando por todo. O sea, no solo por la libertad de prensa. O sea, llevo luchando por los derechos de las personas. Estamos actualmente dando alimento todas las semanas a 7.000 familias. O sea, aquí hay 2 personas voluntarias, una de Tarragona y otra de Reus. Jorge, quería Entonces, que no, perdona, no perdona. sentía, no Sí, no verdad. quería, pero es que Sí, Jesús tiene sí, prisa porque perdona. tiene que coger un tren a Madrid Y yo sí breve porque no he podido terminar, pero sí, yo solo hacía el llamado a que no simplifiquemos nada más en un solo imperio, porque lamentablemente la geopolítica nos está mostrando que hay muchas más historias por detrás que por desgracia no pueden ser visibles y a veces en determinados sectores no pueden ni comentarse. Bueno, creo que por detrás había alguien que quería hacer alguna pregunta. Yo quisiera preguntaros a la mesa que este mes de mayo parece que va a ser clave en cuanto a fechas y en cuanto a decisiones que van a tomar los poderes en general sobre los periodistas, en este caso Julián y Pablo. Eso, que este mes de mayo va a ser fundamental para las decisiones que van a tomar los poderes sobre los periodistas, en este caso Pablo y Julián. Y me pregunto, si toman la decisión que van a tomar, que la van a tomar, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, desde Amnistía Internacional, yo te puedo contestar por Amnistía Internacional. Desde Amnistía Internacional vamos a estar ahí, como decimos siempre, ojo a visor y pendientes de lo que ocurra y lanzando la denuncia correspondiente. O sea, nuestro trabajo es ese, denunciar, denunciar y denunciar. Pues yo desde un medio como es Infolibre, que es, como sabéis muchas de vosotras, es modesto y depende de los suscriptores y demás, pero hacemos lo que podemos. Por ejemplo, traer a Stella Sanz, como la trajimos, para darle el premio Almudena Grandes de Periodismo y darle toda la visibilidad que pudimos en España a la causa. O tener entre los colaboradores más estables que publican y defienden los derechos de Julian Assange permanentemente es Baltasar Garzón, y donde escribes en Infolibre. Es decir, pongo ejemplos por decirte, pues yo siempre he reivindicado que cada uno en su medida tiene que aportar su gotita, ¿no? No podemos esperar, pues no sé, de alguien que tiene el alcance que tiene en sus recursos y en su entorno y en su vida laboral y personal, pues no podemos pedir heroicidades. Lo que sí defiendo es eso que decía antes de la fortaleza de la sociedad civil cuando se suman esas gotitas. Entonces yo espero que si se produjera la extradición de Julian Assange, pues haremos todo el ruido y todo el Exactamente. movimiento que podamos hacer para que el mundo sea consciente de la barbaridad que se Que se estará está haciendo, cometiendo. ¿no? Y en el caso de Pablo, pues habrá que seguir insistiendo con todas las campañas posibles hasta que se nos enseñen las pruebas dichosas de que pretenden que justifiquen esos 2 años ya de encierro o que lo tengan que liberar. Y, desde luego, avergonzar a quienes no hacen su función, ya sea el Ministerio de Exteriores, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, etcétera. Yo creo que es lo que podemos y debemos hacer, ¿no? Y bueno, pues nosotros seguir en las calles, que es lo que nos toca. Porque desde las calles es desde donde se puede hacer algo. Hay que combinar calles, medios y entidades para poder conseguir algo. Y Sí, yo no me gustaría dejar una sensación derrotista en ese sentido, ¿eh? Yo, desde luego, si uno mantiene determinadas luchas, es porque todos tenemos ejemplos o experiencias o demostraciones de cuando se unen la sociedad civil, medios que se hacen eco y insisten y están pico y pala permanentemente, al final se consiguen cosas. Se consiguen cosas de las que a veces no tenemos memoria suficiente, pero se consigue. Bueno, daros las gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí porque si no, Jorge, no digo, Jesús, no llegas. No me importaría quedarme hasta el domingo, pero Tienes trabajo, te recuerdo que tienes trabajo mañana pronto. muchas gracias a todas y a todos. muchas gracias. Ahora lo pido, sí. Bueno, desde aquí me lo piden. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Porque yo creo que tarda un cuarto de hora, sí. Muchas gracias.
A ver, yo sí lo sigo, pero que me iba a dar mucho de claro, de hecho, porque es impresionante escuchar en la radio, escuchar en el set, escuchar en la la verdad, y aquí a todos lados. Ahora mismo